La movilidad visceral diafragmática. Durante la respiración, las vísceras se mueven bajo influencia de la fuerza motora del diafragma y de los cambios de presión entre tórax y abdomen. En medicina, está muy conocida la movilidad visceral respiratoria, además del peristaltismo, y ha sido estudiada con imágenes radiográficas del diafragma, ya que en oncología la radioterapia es utilizada para los pacientes con cáncer en regiones torácica y abdominal. El movimiento respiratorio constituye un obstáculo importante durante la intervención. Idem para la cirugía robótica. Esta ilustración de Erdart et al. Muestra los conceptos básicos de la adquisición de imagen en TAC 4D. Movilidad del estómago. Dirección derecha-izquierda. 0,3 milímetros para visocaeal, 5,5 milímetros para Yamashita-Eyal. Dirección superior-inferior. 0,8 milímetros para visocaeal, 12,5 milímetros para Yamashita-Eyal. Dirección antero-posterior. 0,3 milímetros para visocaeal, 8,3 milímetros para Yamashita-Eyal. Movilidad del hígado. En dirección superior-inferior, 4,9 a 39,4 milímetros según Walter-Eyal, 7 milímetros según Say-Eyal. En la dirección derecha-izquierda, 2,2 milímetros según Walter-Eyal, 2 milímetros según De Jong-Eyal y 0,6 milímetros para Tsai-Eyal. Esta ilustración de Tsai-Eyal muestra un ejemplo de deformación adaptativa de la amplitud de movimiento del hígado en la dirección superior-inferior, que se muestra como la distancia entre las dos líneas blancas. En la dirección anterior, 15 milímetros según De Jong-Eyal, 2,3 milímetros para Tsai-Eyal. En dirección caudal, 16 milímetros según De Jong-Eyal. Esta ilustración de Erdart et al. Es un ejemplo de visualización codificada por colores del movimiento respiratorio del hígado. Movilidad de los riñones. Según Brandner et al., riñón izquierdo 1,1 centímetros y riñón derecho 1,3 centímetros. Esta ilustración de Nonaka et al. Muestra un ejemplo de medición del desplazamiento máximo, delta D, en dirección caudal craneal del riñón izquierdo en una imagen sagital. Movilidad del vaso. 1,3 centímetros según Brandner et al. Movilidad del páncreas. Entre 0,1 y 3,4 milímetros según Bachin et al. Estas radiografías de Bachin et al. Muestran los movimientos descendente y medial de una calcificación de la cabeza del páncreas en la respiración. A. Expiración. B. Inspiración. Conclusiones sobre la movilidad visceral. Los movimientos de la cúpula hepática y de la cabeza pancreática se reducen significativamente en la posición prona. Es mejor tratar a los pacientes en decúbito. Los estudios científicos indican que existen movimientos viscerales próximos a los descritos por Jacques Vreischenk. Existen diferencias notables con lo descrito por Barral y Finney-Williams. Con todo esto, se puede observar que las amplitudes de movimiento para cada órgano existen,
pero son pequeñas y difíciles de apreciar, ya que cuando el paciente respira, nuestra mano nota inmediatamente un empuje global de la masa visceral hacia abajo y adelante, bajo influencia del diafragma. Con entrenamiento es posible notar estos movimientos, pero nos podemos hacer preguntas sobre si lo que creemos sentir es cierto o no. Se puede objetivar fácilmente estos movimientos con ecografía, ya muy utilizada en fisioterapia. Las referencias bibliográficas utilizadas en este estudio son las siguientes.